El domingo anterior comenzamos con una serie de sermones sobre el libro de Génesis. Y comenzamos justo hablando sobre la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es tan bueno, amados. Pero quisiéramos todos que solamente hubiera sido lo bueno lo que hubiera permanecido. Pero también el mal irrumpió para que la bondad de Dios pudiera manifestarse en todo su esplendor. Así que hoy quiero hablarte sobre cómo lidiar con el mal. ¿Estás escuchando? ¿Cómo lidiar con el mal? Porque el mal existe. ¿Lo sabía? Leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Repite conmigo ahora estas palabras. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Significa que hay algo, hubo alguien que agradó a los ojos de Dios en medio de tanta maldad, para recordarnos que siempre la gracia de Dios va a rodearnos y siempre va a encontrar a alguien digno de que Dios pueda usarlo. Cuando leemos las primeras páginas de Génesis, es difícil no quedar maravillados con la bondad de Dios. Y puede usted ver un paisaje como este, ¿le resulta conocido? La belleza de la naturaleza cubana ahí en Viñales, y no pensar: ¿quién pudo haber hecho algo tan hermoso como esto? ¿Qué mano, qué artista pudo haber puesto esos colores, haber creado esa geografía? Sino solamente Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. La luz, los mares, la tierra y cada ser viviente reflejan su carácter, y eso lo vimos en la creación. Pero no pasa mucho tiempo antes de que algo interrumpa esa armonía. Y el mal hace su entrada silenciosamente. Primero con la desobediencia de Adán y Eva, y después cuando Caín levantó sus manos contra su hermano. De ahí en adelante, la maldad comenzó a crecer sin freno, violencia tras violencia. Cada hermano levantando su mano contra su hermano. Guerras, genocidios, dejando huellas de destrucción y quebranto. Sin embargo, algo mucho más poderoso y mucho más grande emerge a lo largo de toda la narrativa de Génesis y de toda la narrativa de la Biblia. Y es lo siguiente: la gracia continua de Dios. A veces solamente nos enfocamos en el evento del quebranto y la destrucción, pero también tenemos que recordar que aun cuando el hombre se aparta, Dios sigue acercándose a él. Es verdad que Adán y Eva cruzaron los límites y cayeron, pero también es verdad que Dios prometió en ese momento una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente.
hay una señal de gracia. El mal no tiene la última palabra. Es verdad que Caín mató a su hermano, pero también ahí la gracia de Dios se manifestó cuando puso una marca de protección sobre él. Y cuando la humanidad se corrompe al punto de provocar el diluvio, también Dios salvó a Noé y a su familia, preservándoles la vida, porque Noé contaba con el favor de Dios. Ahora miremos al mundo que nos rodea y nos daremos cuenta que también el mal hoy se sigue multiplicando. Pero Jesús nos recuerda en la víspera que en la víspera de su regreso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también nos enseñó Jesús, y también lo veremos hoy en Génesis: el pecado no podrá imponerse, porque la gracia de Dios siempre irá un paso adelante, para la gloria de Dios. Y yo espero que hoy Dios pueda mirarte a ti y, a pesar de ver toda la maldad que nos rodea, decir: pero el favor de Dios está sobre María, pero el favor de Dios está sobre Pablo, pero el favor de Dios está con Josué, pero el favor de Dios está con Miriam, pero el favor de Dios está contigo. Y aunque le duela el corazón por tú contar con su favor, Dios traerá gracia sobre tu vida, sobre la iglesia y sobre esta nación. A Él sea toda la gloria. La primera reflexión que quiero hacer es la siguiente. Y presta atención a esto. El mal normalmente no entra todo de golpe, sino que lo hace de forma gradual. El mal comienza como una grieta pequeña. Y si usamos esta metáfora, por ejemplo, aplicado a un gran edificio, y un ingeniero civil ve que hay una grieta en un lugar clave, él se va a espantar y va a llamar a un equipo de especialistas para ver qué pueden hacer para impedir que el daño sea mayor. Y a lo mejor quien no conoce dice: pero ¿por qué tanto alboroto por una pequeña grieta? Es que una pequeña grieta en un lugar clave puede causar una gran destrucción. Y así puede lucir el pecado. Y así puede lucir el mal, con decisiones que aparecen inofensivas, pero que con el tiempo traen devastación. Génesis 3 nos muestra que la caída de la humanidad no empezó con violencia, sino con una simple conversación. ¿Está escuchando? Un simple diálogo, una conversación fue el inicio de una gran devastación. Y leemos la palabra de Dios, donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y esa pregunta sembró una duda. Y Eva, la mujer, fue seducida a desconfiar de toda la bondad de Dios que la rodeaba. Justo Dios había preparado una casa hermosa para ella, una creación maravillosa: tierras, agua, mar, cielos, animales, un lugar hermoso. Y una simple conversación la llevó a desconfiar de la bondad de Dios. Comenzó con una curiosidad, pasó a ser seducida por esa conversación y terminó en desobediencia. Adán y Eva
cruzaron el límite que no debieron cruzar. Y con ese acto abrieron la puerta a la muerte, al dolor y a la separación de Dios. Iglesia amada, hombre y mujer de Dios, una pequeña desviación puede tener una consecuencia profunda y devastadora. Una mentira puede destruir a una familia, porque el alimento de la mentira es la mentira. Y cuando alguien se alimenta de la mentira, ya no sabe ni qué decir, ni a quién decir, ni cuándo decirlo, porque ha creado una realidad caótica que es para su propia destrucción. Una decisión impulsiva puede convertirse en una adicción. ¿Y cuánto dolor causa, ver a un jovencito de 15, 16 años que consume el químico para un poco que desinhibirse de ciertas emociones y pensar que va a actuar con mayor valentía delante de otros? Y le gustó y lo hace por segunda vez, y esa decisión impulsiva lo lleva a una adicción que lo destruye. Y lo destruye a él, pero también destruye a su mamá, destruye a su papá, porque esa familia ya después no va a ser la misma. Una pequeña desviación, una seducción que aparentemente te va a dar madurez, y lo que va a hacer es destruirte la vida, por no saber dónde está el límite, por no saber dónde comienza el mal. José en Génesis, y verán ustedes que todas las grandes historias de Génesis están conectadas para ilustrarnos cómo vivir mejor como cristianos. José, usted lo sabe, vendido por sus hermanos, llegó a Egipto. Y Potifar, capitán de la guardia de Faraón, lo puso al frente de todo en su casa. Y se sintió el privilegiado. Y la mujer de Potifar comenzó a acosarlo, comenzó a seducirlo. Y la respuesta de José fue esta: ¿cómo? ¿Cómo si mi Señor me ha puesto al frente de esta casa y lo único que me ha dicho que no toques a ti, voy yo a hacer una cosa tan grave contra Dios? Porque entendió que hay grietas que no podemos alimentar, que hay desviaciones en las cuales no podemos incurrir, porque son el inicio de la destrucción. Haciéndonos un contraste maravilloso en cómo Adán y Eva cruzaron un límite que Dios les puso, y cómo ahora José aquí está tratando de serle fiel a Dios. Hay esperanza. Aún en medio del juicio que viene sobre Adán y Eva, producto de haber cruzado el límite, hay esperanza. Porque el pecado no puede imponerse. Dios tiene una fuerza extraordinaria para lidiar con el mal, para lidiar con el pecado, para traer una solución a los hombres y para que los hombres crean que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso le anunció a la serpiente, representación de todo mal, de toda mentira, de toda rebeldía. Le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y le dice: su simiente te aplastará la cabeza. Hay un anuncio de victoria sobre el mal y sobre el pecado desde el principio. Aunque le dice: pero tú le herirás el talón, recordando que si no será a través de pruebas y procesos que Dios refinará nuestra vida, pero que al final toda victoria nos ha sido dada en Cristo Jesús. Iglesia amada, mientras muchos a veces abren las páginas de Génesis, de Éxodo, de Levítico, Número, de Deuteronomio, de Josué, para ver el mal y la devastación, yo te digo: presta más atención para que veas cómo todo el tiempo Dios se está moviendo con su gracia para lidiar con el mal y traer vida a todas aquellas personas que disponen su corazón en obediencia para servir al Rey. Gloria a Dios.
una realidad aún mayor se impuso. Y es que el pecado no se detuvo en Edén, sino que se extendió rápidamente a la siguiente generación. ¿Qué hizo? La grieta pequeñita aumentó. Porque el mal crece cuando no se confronta. Génesis 4 narra la historia de Caín y Abel, dos hermanos que trajeron ofrendas al Señor. Pero la ofrenda de Caín no fue una ofrenda de corazón. No fue una ofrenda generosa. La ofrenda de Abel sí lo fue. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y cayó el semblante de Caín. Comenzó a crecer en él el resentimiento, el enojo, ahí en su corazón. Y en Génesis 6, capítulo 4, disculpen, el Señor le dice a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué? ¿Por qué la primera reacción siempre del ser humano es enojarse con Dios? Dios hizo municiones, Dios creó las ametralladoras, Dios creó las armas nucleares, las creó Dios. ¿Por qué entonces cuando el ser humano las hace explotar? Porque cuando se manipula el mar y hay explosiones y mueren personas, ¿por qué la gente se enoja con Dios? ¿Por qué le quieren atribuir el mal a Dios? ¿Por qué Dios no intervino? Si es que Dios te está llamando continuamente para que confrontes el mal, para que confrontes el pecado. ¿Por qué andas cabizbajo? Le pregunta a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y les recuerda el Señor: no obstante, aún estás a tiempo. Tú puedes dominarlo. Tú puedes decirle no al pecado. Tú puedes decirle no al mal. Tú puedes confrontarlo. Pero Caín ignoró completamente la voz de Dios. Y como ustedes conocen ya la historia, en el campo levantó su mano contra su hermano y lo mató. El primer fratricida de la historia. El primer hombre que mató a su hermano. Y desde entonces no han cesado los conflictos y las guerras entre las naciones. Y van hombres a las guerras enemistados los unos contra los otros por gente ambiciosa y se matan entre ellos sin siquiera conocerse. La historia de Caín refleja una verdad universal. Amados, cuando el pecado no se confronta, crece y te destruye. El pecado quiere destruir completamente tu vida. Es una guerra campal. Si tú no lo detienes, te destruye. Y a veces el enojo, ese resentimiento que comienzan como unas emociones que parece que son controlables al principio, pero que si no se rinden ante Dios, te pueden llevar a decisiones que pueden afectar tu vida y tu familia por generaciones completas. Piensa por un momento lo que significa ponerle una parada al mal y decir: no con mi casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. No vamos a continuar repitiendo los patrones destructivos que venían hasta ahora. Le vamos a poner un freno en el nombre de Jesús. Y que tú puedas saber que estás levantando una generación santa para el Señor. Que aún tú siendo anciano de día, tus hijos seguirán al Señor. Y traerán luz a esta nación. Por eso hay un punto donde tenemos que regresar al Señor. Donde siempre tenemos que regresar al Señor. Fíjense, hay una declaración de Dios y ahí está en Génesis 6, en el pasaje que comenzábamos leyendo, donde la palabra dice que a Dios le dolió el corazón. Le dolió el corazón. Lo que marcó la diferencia fue que Noé contaba con el favor del Señor. Y de esa misma manera,
Pensemos por un momento cuántas veces no deberíamos regresar al Señor para confesar, para poner en nuestros labios, para reconocer que hemos actuado mal, que nos hemos levantado contra Dios, que a veces hemos tomado decisiones fundamentadas en pensamientos que quieren dominar nuestra vida, que no se corresponden con la realidad de Dios, sino con la realidad de este mundo. Y cuando hablo de confesión, de ninguna manera me refiero a cuando llegue el final del día decir como decía ese hombre: Señor, discúlpame porque forniqué, pequé contra ti. Pero Señor, si tú sabes que yo soy débil, ¿para qué tú me envías a esas mujeres tan hermosas? Pero no lo voy a hacer más. No, amados, eso es jugar con el pecado. Eso es jugar con el pecado. Una confesión muestra el dolor y dice: Señor, me duele el corazón por lo que he hecho, porque he levantado mi mano contra ti. Dame las fuerzas para apartarme definitivamente de este mal y ser obediente a ti, Señor. ¿Ustedes quieren ver un hombre completamente destruido? Un hombre completamente destruido es aquel que no logra controlar y ser responsable de todo aquello que le impulsa a actuar. Pero un hombre que es sobrio, que sabe controlar emociones, es un hombre que en Cristo siempre será victorioso. Es imparable. Es imparable. Porque no actúa por emoción. Es un hombre que actúa por responsabilidad delante de Dios. Cuando uno es responsable delante de Dios y viene a Él a confesar su dolor, su arrepentimiento, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que Él, no ningún hombre, no, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios ha provisto esa gracia, no te alejes de ella. Acércate a Dios confiadamente, creyendo que Él tiene poder suficiente para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. No como Caín, quien tuvo la oportunidad pero ignoró la voz de Dios. Y aún así, aquellos que buscan entender la gracia de Dios, aún así Dios extendió su misericordia sobre Caín, poniendo una marca de protección sobre él, sobre el fratricida, sobre el asesino, dándole una oportunidad renovada. ¿Por qué? Porque por mucho que alguien quiera representar a Dios como un Dios guerrero y derramador de sangre, como muchas veces quieren distorsionar la verdadera naturaleza de Dios. No. Nos recuerda el profeta Ezequiel 33:11, donde Dios declara: no quiero la muerte del impío. ¿Tú estás escuchando? Dios declara: no quiero la muerte del impío. Esa no es su voluntad, ese no es su propósito, esa no es su meta. La meta de Dios es que vuelva a su camino y viva. Y viva. Dios es tan bueno. Lo que pasa es que muchas veces depende de los lentes que le damos a las Escrituras y cómo dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver la gracia de Dios. Hay un momento ahí en Génesis 6 donde Dios, cuando ve el mal tan multiplicado, dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y serán sus días 120 años. Acortó los años de la vida del hombre. Y uno pudiera pensar: wow, a causa del pecado. Sí, evidentemente el pecado impactó la esperanza de vida de las personas. Pero yo quiero ver más. Yo quiero ver que por su gran misericordia y para detener la extensión y la multiplicación del mal, Dios dijo: los años del hombre van a tener que ser menos, para que tenga una mejor oportunidad y frenar este mal que lo está consumiendo y matando. Esa es la naturaleza de Dios. Su justicia nunca se separa
de su misericordia. Hay misericordia para todos. Ese es Dios. El Dios que llega con una esperanza renovada, con una palabra de vida. El Dios que hace los milagros extraordinarios, que donde hay sentencia de muerte, Dios dice, no, la última palabra la tengo yo, y yo declaro palabras de vida. Que donde hay matrimonios destruidos, dice, Dios dice, no, hay una nueva oportunidad, y voy a resucitar los muertos, le voy a dar vida, para que todos puedan entender que yo soy Dios. Génesis nos muestra que la maldad se multiplicó en gran manera, continuó. Y en el capítulo 6, versículo 5, se describe un mundo donde dice así: toda inclinación de los pensamientos del corazón era siempre y solamente hacia el mal. Fíjense ustedes. Ahí en ese escenario, el autor describe el lamento de Dios como un dolor profundo. Un dolor profundo. Y en la versión de la Reina Valera, en lugar de hablar del lamento profundo que Dios sintió en el corazón, habla de que Dios se arrepintió de haber creado. En vez de decir lamentó, se arrepintió de haber creado el ser humano. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo que se arrepintió? ¿No sabía Dios que esto ocurriría? Porque quizás tenemos una visión limitada de lo que es el arrepentimiento. Lo que nos quiere transmitir el autor de Génesis es el dolor tan profundo que Dios tenía en el corazón. De lo contrario, no nos diría después, pero Noé contaba con el favor del Señor para recordarnos que su creación era buena, para recordarnos que todavía había un hombre que era un digno representante de la imagen de Dios. Un hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, que había decidido seguir a Dios en medio de un mundo perverso. ¿Por qué? Porque en medio de una generación corrupta, Dios sigue extendiendo su misericordia, abriendo caminos, abriendo puertas, haciendo sendas derechas para aquellos que deciden caminar con Él. Y lo sabemos. Nosotros leemos Génesis 6 y es como si fuera un espejo de nuestra realidad. Porque vivimos en tiempos de inmoralidad, de indiferencia. Y al igual que en los días de Noé, el mal parece abrumador. Pero la historia de Génesis nos recuerda que Dios siempre se reserva un remanente. Un hombre que se para en la brecha. Una familia que decide servir al Señor. Un Josué, un David, un Obed-Edom, que dijo, pueden traer el arca a mi casa. Aquí puede habitar la presencia de Dios y no traerá males, porque aquí hay un hombre que obedece a Dios. Y para aquel que obedece a Dios, su presencia es dulce, es amigable, es seductora, le cubre, le rodea, le levanta, le restaura. Dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El mal se multiplicará, lo sabemos. El amor de muchos se enfriará, también lo sabemos. Pero habrá una iglesia esperando el regreso del Señor, con sus lámparas llenas, encendidas, con el fuego del Espíritu Santo, siendo una luz a las naciones y recordándole al Rey, ven Señor, ven, tu iglesia te espera. Somos tu novia, lista, preparada para recibirte, porque somos el remanente fiel, porque somos el pueblo que ha dicho sí al Rey. Así que, aunque la maldad se multiplique, quiero decirte algo: Dios sigue buscando corazones fieles. El mal nunca puede ser una justificación para no buscar de Dios, sino que tiene que ser la señal más clara que tiene que haber un Dios muy grande para que con todo este mal todavía nosotros tengamos vida. Esta es la invitación. Permanece firme, se luce en la oscuridad. Como Noé, muestra obediencia
porque ella puede impactar a las próximas generaciones. ¿Cuál es el fundamento detrás de toda esta idea? Lo encontramos cuando, antes de destruir a Sodoma y Gomorra por el mal haberse multiplicado, Dios dice: esconderé de mi siervo Abraham lo que estoy a punto de hacer, sabiendo que él guiará, enseñará a sus hijos a que anden en mis caminos y me obedezcan. No lo voy a hacer. Porque donde quiera que Dios encuentre un corazón fiel, también encuentra oídos receptivos a los que puede hablar para revelarle sus planes y para que se pueda levantar gente que siga temiendo a Dios. Somos instrumentos de gracia. Somos instrumentos de la gracia de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos instrumentos de la gracia de Dios para anunciar la reconciliación. Somos instrumentos de la gracia de Dios para recordarle a todos que hay una oportunidad de vida. Somos instrumentos de la gracia de Dios porque somos llamados a ser ese remanente fiel que intercede, que aún sabiendo que la ira de Dios puede derramarse sobre toda la impiedad, nosotros doblamos rodillas y clamamos y decimos: Señor, si aún encuentras 10 justos en Cuba, por amor a esos 10 justos, no detendrás toda destrucción. Y que Dios diga: ¿sabes qué? Si hay 10 justos, no destruiré esa ciudad. Y no es que lo seamos nosotros, pero en Cristo lo somos. Porque hemos sido justificados y esta ofrenda que Cristo ha presentado al Padre, Él la ha aceptado. Así que escucha, no hay más destrucción y no se multiplica más el mal, porque aquí hay una iglesia viva, usada por el Espíritu Santo para hacerle frente y ponerle freno al diablo. Sí, Cristo nos muestra que el mal no tiene la última palabra. El pecado irrumpió en Edén, pero ya Dios tenía un plan de redención. La simiente aplastará la cabeza de aquel que teje planes de mal contra ti. Aleluya. Fíjense que todas sus estrategias chocarán contra ti, contra un muro de gracia que Dios ha puesto a tu alrededor. Él es el nuevo Adán. El nuevo Adán vence donde el primero falló. Él es el arca que salva del juicio. Es el que continuamente está llamando a arrepentirse a las personas y decirle: ven, móntate conmigo. Tú no tienes que experimentar este juicio. Pon tu fe en mí. Yo soy el Señor. Iglesia, Cristo es el Señor. Él es el sacrificio que cubre nuestra vergüenza. No quiere más a la gente por ahí cabizbaja por la culpa, por el dolor. No quiere más a la gente por ahí viviendo en vergüenza. No. Él es nuestro sacrificio. Él murió por nosotros para que seamos libres de la esclavitud del pecado, de la culpa y de todas sus consecuencias. Porque también es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo puede resumirlo en una sentencia. Toda esta gran historia que te he contado hasta ahora se resume en Romanos 5:20. ¿Y qué dice Romanos 5:20? Miren ustedes, 7 palabras. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la gran historia. La historia del que vence. La historia del Hijo de Dios. La historia que te levanta y te dice: vamos, ¿qué está pasando? Yo estoy contigo. Yo te rodeo. Yo te puedo cubrir bajo la sombra de mis alas. Hay mal, es verdad que hay mal, pero conmigo vas a encontrar vida, dice Jesús. Por eso hay un llamado a confrontar el pecado. No le des lugar al mal en tu vida, al pecado en tu vida, no. Ponle un freno y vive la abundancia de Cristo. Ponle un freno.
Sométete a Dios, porque al someterte a Dios estás resistiendo el mal, estás resistiendo al diablo, y Él tendrá que huir. Él tendrá que huir. ¿Cuántos están contigo? ¿Cuántos están a tu lado? ¿Te has sentido solo alguna vez? A lo mejor te has sentido solo alguna vez en tu vida. Yo quiero decirte que a tu lado está uno que camina siempre contigo. Uno que quiere alentar tu corazón, que quiere levantarte, que quiere restaurarte, que quiere recordarte que el mal no tiene la última palabra. Quizás tu mamá, que has perdido un hijo y todavía sufres el dolor de una pérdida irreparable. Yo quiero decirte, la muerte no tiene la última palabra. ¿Cómo es eso? Sí, porque es que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte y le dijo: ya tú no tienes potestad. Ahora todos mis hijos los voy a reunir conmigo. Y van a conocer lo que es la vida. Y por eso Pablo puede decir: ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que detenga el plan de Dios para nuestras vidas. Pongámonos en pie, iglesia.